el resto de las personas. Ya habilitamos, bueno, la grabación de la actividad. Si quieren, para ir empezando con este espacio, quería comentarles para iniciar que, bueno, desde la Universidad Pedagógica Nacional decidimos hacer este espacio con la idea de poder pensar juntos y juntas respecto de la formación continua con perspectiva de géneros y derechos humanos. En esta ocasión la idea es poder centrarnos en la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral, y para ello en el día de hoy contamos con la presencia de Denise Friedman y de Lara Bertolini. Denise Friedman es maestra de grado y licenciada en Sociología de la UBA, ella es especialista y magíster en Problemáticas Sociales Infantos Juveniles y doctorada en Ciencias Sociales. Actualmente, en el marco de nuestra universidad, ella coordina el Programa de Género y Diversidad Sexual en la UNIPE, donde también es docente e investigadora. Asimismo, ella también integra el Observatorio de Adolescentes y Jóvenes que funciona en el Instituto de Investigaciones Gino Germán. Por su parte, Lara es activista territorial, creadora de la teoría crítica travesti y transgénero y del derecho no binario. Ella es trabajadora del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Sus acciones de activismo se basan en la creación, promoción y defensa de los derechos del colectivo travesti y transgénero. Ha realizado diversas publicaciones, entre ellas el libro Soberanía Travesti, una identidad argentina, el cual recomendamos y que pueden adquirir, de paso les comento, en la web trabazona.org, donde también se encuentran el extenso trabajo que ha realizado hasta el momento. Les comentamos un poco la dinámica del espacio. La idea es poder escuchar un poco las palabras tanto de Denise como de Lara y que pueden, durante el transcurso de las disertaciones, ir pensando preguntas, si tienen consultas o dudas que quieran ampliar sobre las exposiciones de cada una de ellas, y hacia el final del espacio poder levantar la mano, que tienen la opción, digamos, dentro de las reacciones que están abajo en el Zoom, como para poder compartirlas y que ellas puedan responder a sus inquietudes, ¿sí? Para iniciar entonces, Denise, te cedo la palabra. Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes. Gracias, Tati, por la convocatoria. Gracias también a Norberto Liski, que me escribió para participar de este espacio, a él, a todo el equipo, que la verdad que van generando estos espacios de encuentro, de reflexión colectiva, y bueno, haciendo honor al nombre conversatorio, aprovechemos para eso, para intercambiar, a ver, lo que yo vengo a compartir acá son algunas ideas que sobre todo han sido motivadas por lecturas, por pertenecer a un campo que viene trabajando sobre ESI, perspectiva de género, investigaciones que se vienen haciendo en las diferentes jurisdicciones al respecto, y la idea es poder traer algunas líneas, algunas reflexiones al respecto para compartir y que espero sean motivadoras de continuar pensando y compartiendo eso, reflexiones conjuntas y colectivas. Y bueno, la verdad que es un honor estar con Lara en este espacio, así que un honor, un desafío también, así que bueno, contenta de que así sea. Quiero empezar trayendo con ustedes cuatro ejemplos muy cortos, ¿sí? De 4 situaciones de escenas escolares, pero muy cortitas. La primera es así. En una sala de un jardín, ¿sí? Un jardín de infantes, se escucha la siguiente expresión. Senio, ¿podés decirle a Brian que salga de la cocinita porque esto es para nenas? Segunda situación. Durante un recreo se escucha la pregunta. Senio, ¿es normal que me guste jugar con las niñas a las muñecas y no al fútbol con los varones? Pregunta un estudiante varón. Tercera situación que se oye en la entrada de también un jardín de infantes. Una docente se acerca a una madre de un hijo varón, y le comenta que sería conveniente enseñarle a defenderse porque no sabe hacerlo. Cuarta situación.
Una estudiante de secundaria señala en una entrevista que le hicimos en el marco de una investigación que hace muy poco las chicas no podían ir a su escuela con short y los pibes sí podían ir en bermudas. Entonces se hicieron un par de shortazos y logramos modificarlo. Los profesores antes hacían algunos comentarios y tuvieron que dejar de decir esas cosas. Todas estas son situaciones de la vida escolar, digo, probablemente a ustedes se les ocurran mucho más ejemplos para compartir. Esto es solo un puñado de 4 acontecimientos, encuentros, comentarios que suceden en las escuelas en los diferentes niveles educativos obligatorios. Y seguramente aquí la mayoría de quienes estamos compartimos que es necesario realizar alguna intervención frente a estas preguntas, es necesario tener una respuesta frente a estas demandas, y problematizar de forma conjunta con estudiantes, con familias, también la reproducción de los mandatos de género que hay en muchas de estas 4 situaciones relatadas así de modo muy sintético. Las situaciones que nos planteamos acá nos llevan a pensar en ese sentido, y a eso quiero invitar hoy, para pensar de forma conjunta, ¿qué debe saber un docente hoy? ¿Y qué debe enseñar un docente hoy? ¿Por qué y para qué? Y también una cuarta pregunta, que es ¿por dónde empezamos? ¿Sí? Porque estas 4 situaciones que les compartí hoy posibilitan y abren a un montón de otras preguntas acerca de cuál es el posicionamiento docente en relación a estos temas. ¿Qué nos planteamos? ¿Cómo nos planteamos? ¿Qué preguntas nos hacemos? ¿Y qué respuestas damos? ¿No? ¿Desde dónde damos esas respuestas? Sabemos que la escuela es un lugar para transmitir mundo, para conocer mundo, para comprender mundo, y también es un lugar de encuentro generacional, de encuentro entre géneros, de encuentro entre diferentes etnias, en muchos casos también de clases sociales. Y la escuela obviamente no se sitúa por fuera del mundo social, es parte del mundo social, y entonces los rasgos de los sistemas que componen el mundo, el sistema patriarcal, el sistema capitalista, están presentes en la escuela y en muchos sentidos también los reproducen. ¿Sí? Sabemos también ya hace muchas décadas que las miradas feministas, transfeministas, tanto académicas, docentes, militantes, las diferentes expresiones del transfeminismo, nos vienen a mostrar cuáles son las persistencias, las reproducciones de estos sesgos sexistas que todavía están presentes en muchas de las escuelas, ¿sí? De los diferentes niveles, de las diferentes instituciones educativas. Sabemos también que esta persistencia está presente en los diferentes tipos de currículum. Ahí Graciela Morgade ha trabajado, digo, tal vez la han leído, ha trabajado de una manera muy interesante cómo persiste esta mirada sexista en los diferentes currículums. Ahí tenemos un currículum oficial, que son los contenidos que están explicitados, que se trabajan en la escuela. También hay un currículum oculto, que son aquellos contenidos más implícitos, que no están presentes, pero que son transmitidos a las y les estudiantes, que tienen que ver, por ejemplo, con las expectativas que tenemos en relación a lo que pueden y no pueden unos, unas y unes, ¿sí? Que esperamos que suceda con ellos en la escuela. También un currículum evadido. El currículum evadido es aquel que refiere a aquellos aspectos de la vida cotidiana que no tienen lugar en la escuela, que no entran en la escuela. Y ahí tenemos, por ejemplo, las cuestiones vinculadas al placer, cuestiones vinculadas a la sexualidad, que algunas entran a través de la educación sexual integral y otras quedan por fuera. Ayer en una conversación, también en el marco de la UNIPE virtual, Rafael Blanco, un investigador de la UBA, compartió un cuarto currículum que me parecía también interesante para tomar acá, sobre todo para el nivel secundario, que tiene que ver con el currículum paralelo. Si tenemos el currículum oficial, como dijimos, el currículum oculto y el currículum evadido, el currículum paralelo él lo trae en relación al nivel superior, pero también se puede trabajar para la escuela secundaria, hace referencia a aquel currículum que es trabajado por los propios estudiantes, que puede ser en una comisión de género, para pensar las masculinidades, ¿sí? Las nuevas masculinidades, los mandatos, que se constituyen muchas veces en centros de estudiantes, en espacios de participación,
que son aquellos contenidos que tal vez tienen menos presencia en la escuela y que los estudiantes se apropian de esos temas y los trabajan de manera paralela. Me parecía que también era interesante para pensar mucho de lo que está pasando en nuestras secundarias, ¿sí? En relación a la demanda que tienen muchas y muchos estudiantes de que estos temas empiecen a aparecer con mayor presencia en nuestras escuelas. Ahí les traigo solamente un dato, y les invito, después si quieren les comparto el link. En el último Aprender, el Aprender es una evaluación que se hace desde el Ministerio de Educación. En la última publicación del Aprender, que es el Aprender 2019, la ESI tuvo mucha presencia, fue parte de un cuestionario complementario. ¿Sí? El Aprender lo que trabaja más que nada son cuestiones de contenido, ¿sí? De matemática, de lengua, de ciencias naturales y algo de humanidades. Y también en los últimos Aprender lo que se ha incorporado es la ESI como un cuestionario complementario, para conocer qué está pasando en las escuelas en relación a la ESI. El Aprender se aplica para chicos, chicas y chiques de quinto y sexto año, nada más, pero bueno, nos permite tener ahí un panorama de lo que está sucediendo. Entre los temas más trabajados de la ESI es interesante porque los estudiantes mencionan en primer lugar que es la prevención de la transmisión de enfermedades de transmisión sexual. El 75% de los estudiantes lo mencionan como el tema más trabajado en el marco de la ESI. El segundo tema es el embarazo no intencional, que tuvo una respuesta del 68,3%, y el tercer tema es la violencia de género en la adolescencia, con el 57,1% de respuestas. Esto lo que nos permite ver es que las temáticas que tienen que ver con la prevención de enfermedades o la prevención del embarazo no intencional siguen teniendo un lugar muy preponderante en las escuelas cuando se piensa en la educación sexual integral. Igualmente es auspicioso que la violencia de género aparezca en un tercer lugar. Eso nos da una pauta de que está teniendo también mucho lugar la cuestión de la perspectiva de género, la formación de nuestros estudiantes en ese aspecto, ¿no? Porque también sabemos que la prevención de enfermedades de transmisión sexual y el embarazo no intencional puede tener una perspectiva, un abordaje desde los derechos humanos y desde la perspectiva de género, pero también puede tener una mirada biologicista, moralizante, como también lo trabaja Graciela Morgade en la tipología que ella arma en relación a la educación sexual, que no toda educación sexual es integral, sino que justamente tenemos diferentes tipos de educación sexual. Algunas son, lo que está en la ley es una educación sexual integral, pero también tenemos otros tipos, que tienen que ver con lo biológico, médico-biológico, con lo moral, ¿sí? Diferentes tipos de educación sexual. No ahonda este cuestionario porque es cuantitativo y no es cualitativo, quizás eso correspondería más a otro tipo de instrumentos, sobre, bueno, desde dónde se abordan estos temas. Pero sí son datos interesantes para ver qué está pasando en las escuelas. El Aprender trae por una parte esto, y por otra parte también la visión de directivos, directivas, en relación a la aplicación y la implementación de la ESI en las escuelas. Después, si les interesa, les puedo compartir varios instrumentos de diferentes investigaciones con datos cuantitativos que nos permiten tener algún tipo de diagnóstico, que es muy difícil, la verdad que es muy difícil porque podemos tener, no sé, el Aprender 2018, me doy un poco de guión, pero no importa, el Aprender 2018 trae, cuando le hacen a los equipos directivos la consulta por cuánto se aplica la ESI en sus escuelas, y hay más de un 90% que lo dice. Pero después, cuando vamos y conocemos y sabemos lo que sucede en el sistema educativo, sabemos que eso está un poco sobre representado, ¿no? Que hablar de más del 90% de las escuelas es mucho. Entonces hay que ver qué se entiende de nuevo, qué se está entendiendo por educación sexual integral en las escuelas. Quisiera pensar con ustedes algunas cuestiones sobre
la formación continua. ¿De qué hablamos cuando hablamos de formación continua en docente? Y ahí traigo algunos aportes que se han realizado desde investigaciones de la Universidad Pedagógica Nacional. Digo, la universidad, nuestra universidad nace con la misión de la formación continua de los docentes, y entonces hay mucho desarrollo de investigaciones al respecto. Y hay algunas posiciones interesantes para pensar, porque históricamente se ha pensado que la formación continua docente tiene que ver con reponer aquello que no se pudo enseñar en la formación inicial, ¿no? Y entonces lo que se hace con la formación continua es, bueno, complementar una formación inicial que se supone deficiente. Esa es una mirada sobre la formación continua docente. Pero en nuestra universidad tenemos una mirada que intenta complejizar un poco más, ir un poco más allá de esta mirada simplista, que solo piensa como algo compensatorio, porque ahí lo que proponemos desde muchas de las investigaciones que venimos desarrollando en la UNIPE tiene que ver con un posicionamiento pedagógico y político en relación al docente. Y pensar a los docentes también como agentes, como productores de saberes y como productores de conocimiento. Y no solo como meros reproductores de aquellos conocimientos, disciplinas y saberes que se producen por fuera de la escuela, sino también poder pensarlos en términos de agentes activos y por ende agentes de transformación. ¿Sí? Si vemos, por ejemplo, lo que sucede, o lo que ha sucedido históricamente en estos 15 años de implementación de la ESI, donde una de las mayores acciones que ha tenido el Programa Nacional de Educación Sexual Integral ha sido la formación continua de docentes. Y esto es porque es un lugar clave, fundamental, para pensar en formas distintas de acercamiento al conocimiento, formas diferentes de construcción del conocimiento, formas distintas de pensar los vínculos en la escuela. Y entonces, en ese sentido, me parece que está bueno reponer algunas de las cuestiones sobre qué implica la formación docente continua. Sabemos que es un proceso, que es un devenir que no está dado para siempre, no es una profesión sumamente dinámica, la profesión docente. Todo el tiempo nos estamos encontrando en la escuela con nuevas problemáticas, con nuevas situaciones que tenemos que resolver, que queremos resolver, que queremos ayudar o aportar para que ello suceda, y que este devenir es una trayectoria que comienza con nuestra propia formación como estudiantes, ¿sí? Comienza con nuestra biografía escolar, comienza en el momento en el cual vamos pasando por los diferentes niveles, pasamos por una institución de formación inicial y continúa en la práctica docente. Continúa en la práctica docente desde instituciones que hacen a la formación docente continua, y también en nuestra propia práctica en el aula, en nuestra propia práctica en una escuela, en una institución, y ahí se va armando esta trayectoria continua o permanente de formación nuestra. Y ahí pensar esta formación desde la perspectiva de género y desde la perspectiva de derechos humanos hace que vayamos a revisar cómo ha sido esa trayectoria, ¿sí? Cómo ha sido nuestra trayectoria como estudiantes y cómo es luego nuestra práctica. Nos invita a revisar todo ese recorrido que hemos hecho, y traigo esto de la trayectoria y de nuestra propia biografía y cómo eso luego aparece en nuestra práctica docente, porque hay muchos estudios que justamente lo que muestran es que el modo en que hemos aprendido muchas veces es el modo en que reproducimos cómo enseñamos. Y entonces, en ese sentido, es interesante revisar la forma en que hemos aprendido para poder continuar con aquellas cuestiones que nos parece que aportan y que son interesantes, y también poder problematizar aquellas otras cuestiones que no. La mayoría, no veo algunas fotos, pero yo fui estudiante en un momento donde la ESI no estaba vigente, por ejemplo. Y entonces eso, digamos, mi recorrido escolar está atravesado por donde la educación sexual era una educación preventiva médico-biologicista. Y eso era lo poco que tuve en la escuela durante mi recorrido. Con lo cual, en el momento de ser docente, me invita a mirar un poco de qué forma yo fui
enseñada en relación a estas temáticas. La formación docente continua es considerada también en la UNIPE como un derecho de los docentes como trabajadores y trabajadoras. Y como es un derecho, es una obligación estatal de poder generar los espacios de formación. Ahí hay una responsabilidad fuerte de diferentes organismos del Estado de posibilitar estos espacios de formación para docentes. ¿Cuáles son algunos de los desafíos que encontramos en la formación docente continua? O que vengo ahí, bueno, haciendo un recorrido por diferentes investigaciones, como les decía. Una tiene que ver con romper con la idea de la mercantilización, ¿no? de la formación docente continua, que es, bueno, hago el curso porque me da el puntaje, elijo este curso porque me da el puntaje, que tiene que ver en realidad con condiciones, ¿no? No es una cuestión de responsabilidad individual, sino con una necesidad para continuar en la trayectoria laboral. Y que eso también redunda en pensar en que la formación docente continua es una formación individual, ¿sí? Entonces voy eligiendo mi recorrido y voy armando mi recorrido de modo individual. Otro desafío, digo, esto lo planteo en términos de, bueno, desafíos para pensar la formación docente continua, ¿no? Otro desafío tiene que ver también con las condiciones laborales. ¿Qué posibilidades tenemos trabajando en 2, 3 turnos en diferentes escuelas de poder seguir formándonos en espacios institucionalizados, ¿no? No en la práctica, que es el otro componente de la formación docente continua. Y también otra cuestión, digo, traigo algunos, no son todos, tiene que ver con cómo poder pensar el reconocimiento de la formación docente continua que se da en la práctica, que se da en nuestros trabajos cotidianos y en la práctica docente. Ahí también hay otro desafío que tenemos para pensar. Les invito a, digamos, durante toda la semana UNIPE hubo un bloque a la tarde que fue para pensar las políticas de formación docente continua, que están subidas al YouTube de la UNIPE, así que pueden verlas. Y ahí es interesante porque hubo representación de diferentes provincias, ¿sí? Era como el bloque federal, entonces está bueno para ver qué está pasando en las diferentes jurisdicciones del país en relación a estos temas. Sigo para traerles ahora algunas ideas en relación a, bueno, la formación docente continua, la perspectiva de género y la perspectiva de los derechos humanos. Y para eso quiero traerles o compartir con ustedes tres palabras, ¿sí? 3 palabras que son introductorias de interrogantes, y que me parece que nos van a poder permitir entrar en este entramado entre formación continua, perspectiva de género y perspectiva de derechos. La primera palabra es qué, la segunda palabra es quiénes, y la tercera palabra es cómo. Ahí, en esta primera palabra, ¿sí? en esta palabra introductoria del interrogante, que es qué, de interrogantes, me interesa ir a una cuestión que tiene que ver con el meollo de la cuestión, y que es, bueno, ¿qué es la perspectiva de género en la educación? ¿Sí? ¿Qué estamos diciendo cuando hablamos de perspectiva de género en la educación? Y ahí hay como muchos trabajos hechos al respecto, ¿sí? Hay quienes hablan de pensar la perspectiva de género en educación, es por ejemplo la introducción de autores y autoras, sobre todo autoras mujeres que no están presentes hoy en los programas, en los currículums. También hay quienes piensan que tienen que ver con, bueno, contenidos específicos, ¿no? Con introducir contenidos específicos que hacen al género, a pensar las cuestiones vinculadas al género, a las desigualdades de género, también desigualdades de género en términos interseccionales, ¿no? Porque no podemos pensar solo en el género si no lo pensamos en vinculación a otros tipos de relaciones desiguales que tienen que ver con las relaciones de clase, relaciones de edad, relaciones de etnia, ¿sí? Es importante poder pensarla en términos relacionales e interseccionales. Y para pensar esta pregunta del qué, ¿sí? De qué es la perspectiva de género en la educación, traigo para compartir algo que puede ser polémico, para que conversemos, discutamos, que es pensar un primer dilema. Un primer dilema que se nos presenta es si la perspectiva de género
es la incorporación de un tema específico dentro de nuestros currículums y dentro de nuestra formación permanente, o si es un contenido que debe estar de manera transversal. ¿Y por qué lo planteo en términos de dilema? ¿Por qué me interesa planteárselos a ustedes para discutir en términos de dilema? Sobre todo porque muchas veces estas dos perspectivas, ¿sí? Estos dos enfoques en relación a la perspectiva de género, que es si es un tema nuevo para incorporar a la currícula o debe ser transversal, ha sido planteado así como dilema cuando lo pensamos en términos temporales, ¿sí? ¿Por dónde empezar? Si empezamos por la transversalidad o si empezamos por trabajar un tema específico. Y ahí, como en todo, tenemos pros y contras, ¿no? Pros y contras de empezar por un lado y pros y contras por empezar por otro lado. Si lo pensamos como un tema específico, ahí traigo algunos aportes que hacen un cuadernillo que se llama ¿Qué hacer?, que coordinó Clara Atardo de la Municipalidad de Pilar. Veo que Lara la conoce a Clara, seguramente. Bueno, ellas trabajaron ellas en relación a la formación de docentes en el municipio de Pilar específicamente, y desarrollaron este cuadernillo que para mí es un aporte sumamente interesante. Y lo que dicen es, bueno, ¿qué límites tiene pensar la perspectiva de género, o pensar al género como un contenido específico, ¿no? ¿Qué límites encontramos en relación a ello? Y ahí, por una parte, lo que sostienen en este trabajo es que pensar al género como un contenido específico, o a los géneros, podríamos decir, como contenidos específicos, tiene que ver con que sea un tema de clase y entonces no podamos pensarlo desde una perspectiva integral, ¿sí? Pensarlo solo como un tema no nos permite ahondar en la integralidad y en el sentido integral que le queremos dar al concepto de géneros. Y también que pensar al género, a los géneros, como un tema de clase, se choca con una cuestión muy escolar, que es la cuestión de los tiempos escolares. Son los tiempos de lo que dura una clase, por ejemplo, y son los tiempos también de otros contenidos sobre los cuales hay que avanzar y sobre los cuales hay que trabajar, porque si no, no llego, ¿no? Estas cosas que conocemos bien siendo docentes, no llego con el programa, no llego con el currículum, entonces, bueno, doy esto un poquito y avanzo hacia otras cuestiones. Entonces, todo lo que eso hace es, en realidad, dejar como muy, digamos, trabajarlo solo como contenido, lo deja muy enflaquecido, no nos permite llegar a una mayor profundidad. Ahora también me parece que vamos a estar de acuerdo en que la transversalidad de la perspectiva de géneros y derechos humanos es importante que esté presente con ese sentido en nuestras escuelas. Sin embargo, hay en una presentación que hizo Graciela Morgade en el 2019, ella trae también alguna alerta en relación a, bueno, ¿qué pasa si empezamos por la transversalidad? Y ahí ella lo que dice es que es interesante pensar que si arrancamos por la transversalidad, a veces lo que ha pasado, ¿no? Que ha pasado con el contenido, digamos, con la perspectiva de género, de derechos humanos, pero también con otros, es que se diluye. Lo hacemos todos y finalmente, todas y todos, y finalmente no lo hace nadie. Entonces también tiene digamos, también hay como cierta advertencia de reparar en que esta idea de, bueno, que transversalice todo, finalmente puede terminar diluyendo al mismo contenido y que entonces finalmente nadie lo tome para trabajar en la profundidad que lo necesita. Esto no quiere decir que, Daniel levantó la mano, pero no sé si, sigo. Obviamente esto que yo lo planteo en términos de dilema, son quizás preguntas que se nos aparecen en la escuela, ¿no? Preguntas que aparecen. Obviamente que el horizonte y lo que pretendemos es que la perspectiva de géneros y la perspectiva de los derechos humanos sean transversales a los contenidos que trabajamos en la escuela, nos permiten hacerle nuevas preguntas a esos contenidos, y también a los vínculos que suceden en la escuela, a las expectativas, a las experiencias que suceden en la escuela, y que también pueden aportar siendo un contenido específico. Lo que yo pensaba cuando escuchaba en esta presentación a Graciela Morgade, es que tal vez lo que puede suceder es que empezar a trabajarlo en términos de contenido, lo que nos permite es
empezar a instalar, ¿no?, el tema en la agenda de nuestras instituciones. A que empiece a aparecer como un tema importante para trabajar hasta lograr la institucionalidad que queremos de la transversalidad, pero que puede ser una puerta de entrada en nuestras instituciones, empezar a trabajar alguno de estos contenidos. Paso ahora porque no sé cómo estoy de tiempo, Tati. Horrible, ¿bien? Bueno. No, estás bien, se ve bien. Para no aburrirles, paso ahora al pensar el quiénes, ¿sí? Estábamos pensando un poco el qué, paso ahora para pensar el quiénes. Y ahí derivo en dos preguntas. Por una parte, el quiénes nos lleva a pensar lo que les decía antes, ¿no?, desde una mirada epistemológica, quiénes están presentes en nuestros currículums, quiénes están ausentes, desde dónde. ¿Sí? Ahí hay mucho desarrollo de las epistemologías feministas que vienen justamente a marcar por una parte que la ciencia moderna, que se ha presentado como neutral y objetiva, no lo es, ¿sí? Que esta idea de universalidad está ocultando desigualdades, jerarquías, formas de construcción de conocimiento en relación a posibilidades, ¿no?, de quienes acceden a esos espacios legítimos de construcción de las ciencias, y que eso nos ha dejado por fuera a un montón de mujeres, de disidencias, que no hemos tenido la posibilidad de tener un acceso a una voz legítima en estas disciplinas generales y también en las disciplinas escolares. Ahí hay mucho desarrollo que se viene haciendo sobre incorporar, por ejemplo, a mujeres en las matemáticas, ¿no? Y entonces pensar, bueno, cuáles son las matemáticas que han estado invisibilizadas a lo largo de la historia en la construcción de esta ciencia, y entonces poder darle su lugar en la escuela. Lo mismo con la física, ¿sí?, con la matemática, como les decía recién, con diferentes ciencias donde pareciera que no hubo mujeres en la historia que aportaron a la construcción de ese conocimiento. Y que sin embargo sí las hubo, pero siempre estuvieron muy invisibilizadas. Y entonces ahí hay una construcción que se viene haciendo en muchas experiencias sobre, bueno, preguntarnos si es que no estuvieron, por qué no estuvieron en todo caso, y dar lugar a quienes sí estuvieron, pero en muchas situaciones, por ejemplo, cambiando su nombre por un nombre masculino para poder tener un lugar de legitimidad, y entonces poder darles una voz en la construcción de esos conocimientos. Ahí hay algo interesante, ¿no?, porque muchas veces pareciera como que algunas ciencias, algunas disciplinas, ¿no?, disciplinas escolares no tienen nada que ver con el género, ¿no? Muchos te dicen, no, pero ¿cómo hago? Informática, ¿cómo la perspectiva de género en informática? Perspectiva de género en matemática. Y ahí es interesante que hay un cuadernillo que elaboró una red que se llama la Red Ruge, de la cual somos parte en la UNIPE, que es la red universitaria contra las violencias, por la igualdad y contra las violencias, que dice este cuadernillo que si creemos que el género no tiene nada que ver con lo que enseñamos y aprendemos, sospechemos. Y me parece que la idea de sospecha es una idea interesante para pensar cómo introducir la perspectiva de género y de derechos humanos en nuestros campos. Porque la idea de sospecha nos abre la idea de la pregunta y la idea de la curiosidad y la apertura de decir, bueno, en realidad acá debe haber algo y no lo estamos viendo, ¿no? Es una actitud interesante para pensar en vinculación a estos enfoques. Y esta actitud nos lleva a la segunda pregunta sobre el quiénes, que es con quiénes. La idea de la transversalidad de la perspectiva de género y de derechos humanos en nuestras instituciones es posible si la hacemos con otros, con otras y con otros. Es muy difícil hacerlo en soledad, porque sabemos, tenemos historia en relación a que las transformaciones se hacen en red, se hacen colectivamente, y entonces ahí la pregunta es, ¿con quiénes en nuestra institución podemos empezar a construir estas perspectivas y estos enfoques? Preguntarnos eso nos lleva a que sean temas que empiecen a permear con mayor presencia en nuestras escuelas. Y ahí
digamos, tenemos también la cuestión de pensarnos como docentes y pensar la responsabilidad que tenemos como docentes en relación a aportar estas miradas a en nuestro aula, en el modo en que nos vinculamos con los estudiantes, en el modo en que transmitimos también el saber y los conocimientos, y que ser docentes, como también lo trabajan algunos colegas de nuestra institución, es ser agentes de Estado. Y ser agentes de Estado implica la responsabilidad, entre otras cuestiones, también de garantizar los derechos de nuestros estudiantes. Y que mucho de lo que venimos diciendo está plasmado en un plexo normativo que se va ampliando cada vez más en nuestro país, pero que lo que reconoce es, por una parte, a nuestros estudiantes como sujetos de derecho, y también poder reconocerles en su diversidad, ¿no? Que son dos perspectivas que me parece que es interesante para aportar. Solo alguna cosa para terminar en relación al cómo. Sabemos que en la educación, ¿sí? Y en la educación escolar en este caso, los procesos que venimos marcando, que tienen que ver con la construcción, selección de ciertos saberes, autores, autoras, ¿sí? Estas cuestiones que venimos pensando, la transversalidad o el contenido específico, necesitan de un cómo que acompañe. Si hay algo que sabemos en educación es que la forma y el contenido van de la mano, que el contenido necesita de una forma que acompañe, y que la forma también es educativa, también la forma es formativa. Y en ese sentido, en el cómo, tenemos grandes aportes de las pedagogías críticas, las pedagogías feministas, postcoloniales, ¿sí? Y decoloniales, que nos permiten pensar que también tenemos que ir a un cómo que rompa o que cuestione el trinomio, ¿sí? De docente, alumno, conocimiento y saber, que ponga en tensión esos lugares, qué lugar y qué rol tiene cada uno de esas puntas del triángulo pedagógico, y que permita la participación, ¿sí? Que permita una acción transformadora, que permita cuestionarnos, que sea dinámico y que también sea situado, ¿sí? Que sea situado en un contexto, que podamos pensarnos en un espacio y tiempo específicos, y cómo todas estas cuestiones que venimos diciendo tienen un impacto en nuestras escuelas, y no podemos estar ajenas a lo que sucede. Solo para terminar, quiero traerles para leer un texto que el otro día, hace un tiempito, compartieron conmigo, y que la verdad es que lo bueno de esto es poder replicarlo, que es de un libro que seguramente conocen, de Crianzas, de Susie Shock. Leerles, si me permiten, el pequeño epílogo que ella trae, que me parece que nos permite pensar mucho de las cuestiones que vamos a intercambiar hoy. Dice así: querida señorita Dolores, por fin, después de tantísimo tiempo, tengo la posibilidad de escribirte, y es maravillosa la oportunidad, ya que es un nuevo libro la excusa para hacerlo. Pero no un libro cualquiera, sino un libro pensado desde las crianzas, palabra que adopté como propia, ni bien la conocí en Brasil hace unos años, porque a pensarla como una acción también nos incluye. Ahí, en esa palabra tan bella, los niños y las niñas son también devenir, son proceso, son un camino de abrazo cuidadoso, junto al juego y al pan, y sobre todo, junto a otros. ¿Y por qué te lo cuento a vos? Porque fuiste mi primera maestra de la primaria en primero y segundo grado en la escuela número 28 de Villa León y Tuzangó en la década del 70. Y yo, que necesito tanto hablar del privilegio de tener la mamá y el papá que tuve, y que no solo nunca dejaron de abrazar en todas las decisiones y los caminos que fui eligiendo, sino que amaron esas decisiones y esos caminos, yo, que les nombro cada vez que me pongo a discutirle a este mundo sus paternidades y maternidades mezquinas, y esas familias que tiran pibes y pibas a la guerra, a la calle, al abandono, a la violencia, a la indiferencia, etcétera, etcétera. Que tantos de les nuestres pueden dar cuenta, porque han sido muchas de esas niñas y niñas
desabrazadas por correrse del molde y del mandato. Yo también necesito nombrarte, querida Senio, porque vos, que eras abuela y pecosa y toda colorada y bien bajita, y usabas anteojos como los que a mí me tocó usar en esos mismos años, también nos marcaste de una manera definitiva. Como cuando llamaste a nuestros padres y madres en una reunión y les dijiste que no nos ibas a enseñar solo lo que la currícula te exigía hacer, porque si lo hacías nos ibas a secar. Así dijiste. Y entonces nos propusiste que tuviéramos otro cuaderno en el que aprender otras cosas. Con total firmeza, esos niñitos y niñitas que éramos, lo escondíamos con rapidez y disimulo y poníamos en su lugar el cuaderno oficial. Cada vez que alguien ajeno al nido de nuestra aula aparecía, porque nadie debía saberlo, nadie debía encontrarlo, y entonces nos enseñaste a defendernos también de ese posible censor a nuestra aventura. Muchos años después, les pregunté a ex compañeros qué era lo que hacíamos en ese otro cuaderno, y nadie se acordaba con precisión. Solo sé que, gracias a vos, sé, y sabemos muchos, que existe siempre otro cuaderno en donde escribir. Por eso te quiero agradecer. Yo, primer hijo de la madre que después fui, te lo agradezco, porque también te tuve para poder desplegar las alas. Donde quieras que estés, siempre va mi abrazo. Me parece que este relato tan hermoso, ¿no?, escrito por Susi, nos permite pensar que queremos que ese otro cuaderno, que en ese momento se escondía, pase a ocupar el cuaderno oficial, lo atraviese, lo cuestione, lo pregunte, lo problematice, y que nos permita, como dice ella, poder construir una educación emancipadora, inclusiva y democrática también. Así que bueno, eso. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Denise, por tus aportes. Ahora, para continuar, le vamos a dar la palabra a Lara. Antes de que inicie, simplemente vimos los comentarios en el chat y les vamos a decir que si por favor al final de la disertación de Lara pueden levantar las manitos y podemos generar un intercambio, ¿sí? Bueno, Lara, ahora sí, sin más preámbulo. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias primero por estar acá, gracias a las compañeras de la cocina que están ahí trabajando, del comedor, y a la vez están aprendiendo, ¿no? Que también es todo un tema, ¿no? Estar haciendo que no se te corte algo, el guiso o algo, y estás escuchando lo que está pasando. Así que grande, compañeras, eso me encanta. Bueno, perdón, pero se escucha muy bajito, Laura. ¿ahí mejor? Quizás si usas auriculares también puedes solucionar el tema, pero ahí me lo pongo más cerca. Bueno, gracias, Lara. No, de nada. Vamos a empezar a hablar respecto de algo que a mí me llama poderosamente la atención de todo lo que expuso Denise, que es este concepto del currículum, ¿no? Y cómo asociamos el currículum al cuaderno. Yo hice una asociación de ese currículum paralelo, de las vivencias, de las existencias de otras identidades fuera de lo normal, fuera de lo binario, fuera de lo biologicista, y cómo el sistema democrático capitalista en la educación también impone qué currículum llevamos en la mano, y que esos currículum validados son los que debemos portar desde nuestra propia existencia, y que deben coincidir con aquellos currículums académicos que bajan línea a los bachilleres populares, a los profesores de los bachilleres populares, a los maestros de las primarias y secundarias, y cómo muchas veces el ida y vuelta del aprendizaje mutuo que tienen estudiantes y maestros y profesores crean un diálogo pedagógico que nutre en forma mutua el conocimiento. Y esto lo tomo de la ruptura que hablaba Denise. Y uno de los puntos que yo hablo de la ruptura, de esta ruptura en cuanto a cómo está conformado la forma de entregar los saberes y solamente validarlos desde quien sabe más o quien tiene el conocimiento con el currículum que tiene la norma ISO 9001, ¿viste? Esa validación extrema, muchas veces se olvida de los saberes, como muchas veces leía en Paulo Freire, de los saberes del territorio, los saberes de las niñeces, los saberes de esos grupos sociales que también han sido olvidados de las
de las formas pedagógicas que siempre se sostienen para un determinado modelo único poblacional. El otro día estaba con Jackie Flores del SUTEP, de los trabajadores de la economía popular, y ella me decía, Lara, yo no puedo pretender que a los compañeros les enseñen matemáticas como le enseñan a una persona en Capital Federal, porque los compañeros tienen que aprender a sumar determinadas cosas y determinadas situaciones, o sea, vale decir, no podemos transversalizar el saber desde un único modo y modelo, y la interseccionalidad ahí habla mucho más allá de la sexualidad y el género, habla de los grupos sociales identitarios, y cómo estamos viendo cómo a medida que ciertas situaciones que pretenden imponer ministerios y y las personas que están a cargo de ellas, estos burócratas, en algún sentido burócratas, olvidan el llano, se olvida el territorio, se olvida el grupo social, se olvida la niñez en forma antropológica del lugar en que está situado. Y vemos cómo es necesario revertir esa fórmula educativa para poder hacer esta ruptura que entendí como maravillosa, de empezar a crear el diálogo pedagógico, ¿no? De empezar a tener ese cuaderno escondido que hablaba Susi, ponerlo al lado del otro. Sin necesidad de esconderlo porque es un secreto a media voz, no. Hablemos también de las situaciones que escapan al marco pedagógico impuesto y también discutámoslos con aquellos ministerios que bajan línea de las formas pedagógicas que muchas veces chocan con nuestra praxis educativa al momento de estar en una escuela, en un jardín o en una secundaria. Se nos escapan los granos de arroz por todos lados y decimos, pará, pero esto no está en el marco de lo que me están mandando, ¿y cómo hago? Y bueno, y tenemos que empezar a llevar esas experiencias que nos van escapando de esas perspectivas ya instauradas, ¿no? Y pensar cómo muchas veces esos currículums tan validados en forma académica se están olvidando de lo principal, de la unión de la lucha territorial, de la construcción político-pedagógica y de los saberes académicos universitarios. Y cómo acá los saberes de los bachilleratos populares, de los maestros, traen una tercera posición que me parece disruptiva, porque vienen a conjugar el diálogo que hay entre estudiantes y sus propias vivencias, entre sus maestros y profesores, que empiezan a dialogar en conjunto sobre, me enseñan esto, pero me pasa esto, y se pueda crear una tercera forma de interpretación del conocimiento que se nutre mutuamente, ¿no? Y cómo le falta eso al ámbito universitario, ¿no? También el diálogo del titular de la cátedra con los estudiantes, y muchas veces nos quedamos sentados en las universidades escuchando y nos tenemos que aprender el código tal cual, en mi caso de derecho, porque si no, decís una letra mal y te fuiste a marzo. Y como muchas veces cuando desde las propias existencias de nuestras vivencias podemos interpelar hasta la misma academia. Yo recuerdo cuando entré a estudiar abogacía, sufrí mucho sociología jurídica. En un momento me hablan de la construcción de la física social y cómo luego se transforma en la sociología, y ahí es donde aparece Durkheim. Y yo siempre digo, maldito Durkheim, ¿no? Que creó esa concepción de la obligación sana en una sociedad, de lo que debe ser bueno y malo, y donde aquellas personas por nuestra identidad no encajábamos en ese marco conceptual, éramos negativas para la sociedad. Y yo ahí me puse a llorar. Y la profesora Marina Gorali me mira y me dice, ¿pero por qué estás llorando? Es que le digo, me acabas de enseñar y mostrar dónde empieza esta cosa de la anormalidad, de no querer ser lo normal, también como concepto de lucha que nombra Susi, y cómo luchamos para revertir esa cosa de la sanidad social, de la sanidad educativa, de la sanidad de género, y cómo vemos que hay ciertos componentes en nuestra educación que nos enseñan qué es lo sano
y lo negativo para la sociedad, y cómo lo vamos llevando a lo largo del tiempo, y cómo vemos cómo esta situación se va construyendo en las líneas de enseñanza a futuros maestres y profesores, y vemos cómo la perspectiva de género es necesaria transversalizarla. Acá hay un aporte que has hecho, siempre desde Denise, porque me encantó, porque me empezó a abrir muchísimo la cabeza, es cuánto puede ocupar el comprometernos con la perspectiva de género en una forma transversal absoluta, y cómo Graciela Morgade advierte que esta transversalidad puede traer ciertas, por decirlo así, anomalías respecto de la transversalidad, y cómo se pueden diluir ciertas situaciones y expectativas. Y acá Noy, le digo Noy que está en el chat, no sé bien, trajo algo muy importante, que lo dijo en el chat y me pareció maravilloso, y lo voy a leer porque me dijo, me abrió la cabeza. Se debe trabajar desde la articulación de los espacios de distintas áreas de conocimiento, lo que pasa que no hay articulación. Y acá viene la pregunta que hizo Denise. Entonces, ¿por qué se diluye? Justamente acá tenemos un primer punto. Porque no hay articulación. ¿Y por qué no hay articulación? Porque falta algo que dice mi compañera Violeta Alegre, y yo estoy profundizando cada vez más, que es el compromiso emocional. No solo de nosotros como docentes, no solo como nosotros como estudiantes, sino desde lo institucional. El compromiso emocional de, como dice Marlene Guayar, de la nostredad, de esas personas que corresponden a nuestro marco de vivencia social, educativa, familiar, comercial, la transversalidad absoluta en la vida social pública, y se diluye porque no hay ese compromiso. Yo siempre reitero el mismo ejemplo porque fue parte de mi ruptura de la forma de hacer territorio. En el año 2017, 2018, estuve trabajando en las agencias territoriales de la justicia durante 3 años en el Ministerio Público Fiscal de la Nación. Pese que lo hacía fuera de mi horario de trabajo, porque una cuestión de amor a mis hermanas, yo recorría 3 veces por semana en la madrugada la zona de Constitución. Y a mí me llamaba poderosamente la atención cuando a veces veía algún chico o chica en la calle durmiendo en la boca del subte. Y a mí siempre me llamaba la atención de que muchas veces la gente pasaba, cuando pasaba alguien, miraba, se detenía y después seguía caminando. Y entonces yo me preguntaba, ¿qué es lo que nos limita a que se diluya pensar en el género y las identidades sociales para que y se rompa esa necesidad que tenemos de articularlo, ¿no? Fuertemente en todos los ámbitos, no solo en el educativo, en todos los ámbitos, no solo del Estado, no solo educativos, no solo institucionales, sino en la propia vida, en la propia existencia, en la nuda vida, ¿no? Y decía esto, es esa mano que nos ponemos adelante y decimos, hasta acá veo, hasta acá no, me limito en mi acción, sea por protección o por esa marca cultural que nos dice, bueno, el que está en la calle debe ser peligroso, no debemos acercarnos. Y yo empecé a acercarme. Una vez me mandaron a la mierda, otra vez me revolearon una patada, pero una vez alguien se levantó y me dijo, tengo frío, y le acompañé a un dormi que había por ahí cerca en Paseo Colón e Independencia. Golpeé la puerta y se lió, y al final lo pudieron aceptar, cuando no dejaban aceptar, pero hacía tanto frío y estaba impávido en la cara el pibe, que le dijeron, bueno, sentate, tomate un café, esperamos acá hasta que venga el cochecito para que te asigne un lugar para dormir, del gobierno de la ciudad. Entonces, ¿qué falta? Ese compromiso emocional es lo que diluye todo. Y ese compromiso emocional tiene que ver también con la agenda emocional que tiene un Estado respecto de las identidades y grupos sociales, y muchas veces se enquista en lo que ya está consagrado, o lo que está en primera punta como visible, y nos olvidamos de los otros, de aquellos otros que perdieron la esperanza y están esperando todavía ese tiempo que les prometen y les dicen, esperen, ya va a llegar. Entonces, ¿cuáles son los desafíos de la formación docente?
es ir estando en un siendo constante de aprendizaje, no solo de los marcos educativos, no solo de las currículas, no solo de aumentar el currículum, sino del compromiso de nuestra existencia misma, porque cambiamos vidas. Y lo digo con total y absoluta certeza, porque yo ingresé a una universidad en el año 2017 siendo la única travesti estudiando Derecho. Sufrí 2 acciones de violencia de género y estaba absolutamente sola y no había nada más que un acompañamiento difuso, no solo de mis compañeros, claro, es como poner un pitbull en un gallinero, las gallinas no saben qué hacer, por la duda no me acerco. Algo negativo, una construcción cultural negativa, delincuencial, narcomenudeante. Entonces me empecé a preguntar qué está pasando. Nos falta crear el compromiso emocional. ¿Y cómo se crea ese compromiso emocional? ¿O cómo se vuelve a hacer latir ese compromiso emocional para poder llegar a producir toda esta articulación y que no se diluya? Comprometernos emocionalmente. Entonces me comprometí emocionalmente primero en mi universidad, con mis compañeros, sentándome a hablar con todo el tiempo, interviniendo en clases para que escuchen este lugar del no lugar, ¿no? Porque nosotras todavía estamos en un no lugar existencial en cuanto a derecho, en cuanto a identidad reconocida, en cuanto a partícipes de la sociedad. Y empezamos a hacer ese quiebre y pensar hasta dónde hemos mirado en nuestra existencia de no ver a aquellas identidades disentidas de la sociedad, porque no tenemos poder de discutir frente a un poderío hegemónico, ya sea desde el feminismo o desde el mismo sistema patriarcal, y empezar a horadar, toda esa estructura proteccionista de nuestro pensamiento que hace que no nos interpelemos y estemos cómodos y cómodas con los que nos dan. Y de repente, ¿qué está diciendo? Y te empezás a preguntar. Y ese preguntarse también es crear el vuelta en la educación. Es ir a tu docente y decirle, che, pero pasa esto. Y de repente el docente se siente interpelado en la currícula que le pasa y dice, che, pero pará, están hablando de esto en mi clase, mis alumnos me están contando esto. Lo que vos decías, Denise, del currículum paralelo que crean los estudiantes. Se están preguntando ciertas situaciones que antes, en nuestra época, imposible hablar. De las infecciones de transmisión sexual, de la violencia de género, del embarazo no intencionado. Me di cuenta también participando en formación docente y participación en escuelas primarias y secundarias cuando hablamos de la identidad de géneros. ¿Cómo podemos hablar de la identidad travesti a unas niñeces que supuestamente no lo sabemos? Y de repente cuando lo empecé a llevar desde un marco histórico, de un ciclo que hice para las niñeces y adolescencias hablando de la educación sexual integral y también el derecho a la identidad, cuando hablaba de cómo nos perseguían por ir a comprar pan con los edictos policiales, y un nene enojado me decía, pero no entiendo, ¿cómo es eso de que te perseguían por ser vos? Y vos sos vos, me dice. Ni siquiera aludió a decir cualquier otra categorización. Vos sos vos. ¿Por qué te van a perseguir porque vos sos vos? Y le digo, imagínate, y acá viene el rol de la docencia, de bajarse de cierta academia que muchas veces nos deja mirando a los estudiantes para cualquier lado. Y les decía a los chicos, a las chicas, imagínense que ustedes hoy viene el comisario del barrio y dice, todas aquellas personas que tienen zapatillas blancas van presos. Y las pibitas empezaron a mirar, pará, y se empezaron a mirar las zapatillas. Voy preso, decía un pibite. Y otro decía, no, yo me salvé. Pero le decía, ojo, pero no por salir a la calle. Si tiene las zapatillas puestas en su casa, el policía los va y los mete presos. ¿Pero por qué? Si yo quiero tener las zapatillas que yo quiero. Bueno, a nosotras, las identidades trans, nos pasaba eso. Y de repente salta un pibito de atrás del fondo. Sí, a mi tía que me cuidaba hasta el mediodía cuando mis papás iban a trabajar temprano, cuando iba a comprar algo se la llevaban presa. Y le tenía que avisar a mamá y papá para que vean cómo la sacaban. Esas cosas han pasado y no lo hemos visto o hemos estado mirando o nos han hecho mirar a lugares que pretendíamos ser correctos y por ahí eran los equivocados. Entonces vemos como hay ciertas cuestiones y marcas
que exceden al conocimiento, exceden al aprendizaje y se instauran en lo cultural y vivencial, en la vida social que tenemos. Y muchas veces, aquellos que muchas veces nos enseñan, no nos hace ruido quizás porque tenemos adormecido el sentido de la crítica, ¿no? De la incomodidad o de la interpelación continua. Es hermoso sentirse incómoda en la vida todo el tiempo. A mí me encanta. Es bastante pesado, pero bueno, ese es mi motor hoy, ¿no? Y veo como todo esto me hace pensar, ¿y qué hacemos con el sistema educativo en todos los niveles, ¿no? Creo que tenemos que empezar a pensar, a crear una interseccionalidad, como bien dije antes, de lo que sería territorio, academia y política. Territorio para saber qué es lo que realmente sucede. Academia y sistema educativo para poder crear un ida y vuelta respecto de lo que les estamos dando como conocimiento y lo que los estudiantes nos aportan como conocimiento vivencial, y empezar a presentar las discusiones de los métodos educativos y las formas educativas para construcción de políticas públicas que sean fuera del marco clásico que tenemos. Y ahí vamos a ver, a mi entender, una mejor forma de posibilitarnos tener docentes y tener también equipo no docente, porque también es importante, porque son parte de toda esta construcción, empezar a pensarnos qué nos está pasando y por qué seguimos replicando algo que siempre hace agua o le faltan 5 para el peso. Acá es importante establecer que cada lugar donde haya una acción educativa, donde haya una acción de compromiso social, podamos transversalizar la problemática respecto de la enseñanza que brindamos por la bajada de línea de un sistema educativo y la realidad social que vivenciamos. Muchas veces hablamos de la desconstrucción, pero no se olviden que esos marcos de término de construcción son un marco teórico. Muchas veces hablamos de la desconstrucción del sistema patriarcal, la desconstrucción de las masculinidades, pero siempre hablamos del marco teórico y nunca vemos la vivencialidad de esa deconstrucción. ¿Alguien está preparado o preparada para deconstruirse en su totalidad? ¿O mejor pensar en la reconstrucción desde nuestra propia existencia al momento que entendemos que hay otras situaciones que debemos mejorar para producir una equidad social? ¿Yo me puedo desconstruir en mi identidad? No. Tuve que cambiar la construcción de mi identidad, reconocer que tengo un pasado determinado y desde ese pasado determinado reconstruir mi identidad que hoy abrazo y acompaño. Muchas veces el término de desconstrucción también habla de un, a mi entender, de un arrasar todo con una historia y volver a foja cero y volver a empezar. Yo creo que es necesario pensar los términos en que muchas veces la academia baja cierta línea de discurso y lo pensamos como posibilidades reales. ¿Es posible deconstruir en su totalidad? ¿O pensemos a empezar a reconstruir lo ya existente y mejorar y afianzar lo que está construido? El sistema democrático es capitalista, es patriarcal, es estructural. A mi entender, no creo que tengamos la posibilidad de una desconstrucción, hacer y volver a construir. Yo pienso una reconstrucción de esos ladrillos que realmente han cimentado fuertemente el sistema patriarcal, empezar a cambiarlos desde diferentes niveles en cuanto a la construcción de un Estado, en cuanto a una construcción social, en una construcción educativa. Ahí sí veo más viable la posibilidad de la reconstrucción y no de la desconstrucción, sino porque el patriarcado se sigue afianzando y tiene mecánicas de adaptabilidad terribles, a pesar de que hay programas de géneros, hay programas institucionales contra la violencia de género, hay programas y hay leyes como la ley Micaela, la ley contra la violencia de género, y siguen ejecutándose con total y absoluta impunidad. Lo que le pasó a la actriz actualmente, donde 2 ediles le tiraron
a matar con una violencia simbólica, institucional, patriarcal y machista, que verdaderamente yo no sé cómo nadie, perdón, ¿no? Yo lo sacaría a las patadas del Congreso, no es para ir a ninguna resolución, porque es oprobioso el trato hacia las mujeres, y es indignante cómo protegen a otras identidades, sobre todo a los varones que han ido y no se les ha hecho crítica alguna. Entonces, la construcción teórica respecto a lo simbólico de la desconstrucción no nos está quedando chica en el marco de la praxis de vivencia social feminista, de que sigue la violencia estructurada e instaurada a tal punto que 12 días lo hacen y no pasa absolutamente nada. Entonces, desde ahí tenemos que pensarnos, desde dónde nosotros como docentes, como quienes llevamos y traemos información que nos baja desde ciertas instituciones, también tenemos que ser motores y propulsores de aquello que nos puede traer la realidad social, y también fomentar la posibilidad de escribir ese cuaderno, como decía Susi, pero acá al lado, acá arriba y junto con el cuaderno oficial, para que vean las discrepancias y podamos posibilitar otras formas de acción y otras formas de transversalidad respecto del género y las identidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lara, por tu exposición. Bueno, ahora para continuar, si quieren podemos abrir los micrófonos. Estaba Daniel García, que había levantado la mano hace un ratito. Si querés compartirnos palabras, inquietud. De los hospitales e instituciones, si alguien me puede responder. ¿Cómo? Perdón, Claro, Daniel, no te escuché. en el tema de hospitales, ¿cómo es trabajado el tema de género? Ok. No sé si alguna de las dos quiere tomar la pregunta para aportar alguna experiencia, algún comentario en el ámbito de la salud, pensando en esta transversalidad de la que hablábamos. Lara, no es mi tema específicamente, con lo cual tampoco quiero decir. Bueno, primero, las experiencias respecto de lo que trabajé en el Ministerio Público Fiscal, hay mucha incidencia respecto del maltrato obstétrico, ¿no? De la violencia obstétrica. Y después también hay una cuestión muy sesgada de clase respecto a las personas que van a atenderse en los diferentes sistemas de salud, sea un hospital o una salita, ¿no? Porque muchas veces hasta inclusive en las salitas del barrio tienen mejor conocimiento y trato digno respecto de la salud que por ahí en una empresa, en un hospital privado, en un hospital público. Y siempre hay una cuestión biologicista, sobre todo que se sostiene mucho desde la situación de la medicina, desde la ciencia médica, donde en el caso de las identidades transgénero se conoce absolutamente poco de la construcción de las corporalidades respecto de tratamientos, primero respecto de la dignidad de la identidad. Siempre hablamos de la dignidad, el trato digno, pero yo hablo de un trato digno identitario. Obviamente va más allá de los géneros y las sexualidades, sino que va hacia los grupos sociales. Vemos como inclusive compañeras cis, que son de determinado pueblo originario o de la Matria Grande, son absolutamente vulneradas en sus derechos y tratadas de una manera tan denigrante que tenemos que interceder por el intermedio del Ministerio Público presentando un escrito donde les exigimos a los directores del Estado, del hospital, que tengan un trato digno respecto a esas personas, porque muchas veces ha pasado compañeras migrantes que le dicen, bueno, como no tenés documento no te puedo atender. No, muy por el contrario. Esas situaciones que pasan más por la falta de educación sexual integral, educación identitaria integral. Yo el otro día hablando con esto con Graciela Morgade, terminamos coincidiendo que la educación sexual integral es el prolegómeno, es la propulsora de la educación identitaria integral, porque muestra en sus primeros inicios, en el 2006, donde la equidad respecto de la responsabilidad sexual de lo que nosotros conocemos dentro del campo género, como lo atribuido solamente a lo varón-mujer,
creó la posibilidad de pensar en una educación identitaria integral, que si bien hay una responsabilidad sexoafectiva respecto de la equidad, respecto de la situación de las relaciones sexuales, cuidados, tratos, también hay que trasladarlo y sumarlo, hacer una conmutación junto con las identidades de géneros e identitarias, y tiene que estar también incorporada a la educación sexual integral. Han pasado, como dijo Denise, varios años, casi 10. Entonces tenemos que pensar cómo podemos pensar la ESI desde los marcos, desde las leyes que sostienen también por fuera a la ESI, y empezar a exigir desde otro lugar la incorporación de ciertas temáticas, en este caso, como dijo Daniel, de la salud, que me parece que es necesario empezar a hacer punta, porque respecto al sistema de salud muchas veces hay un desconocimiento terrible. Por ejemplo, en la campaña de vacunación del COVID, lo primero que les dije, ustedes saben dónde poner una inyección a una chica trans, cuando las chicas trans de mi edad casi todas tenemos silicona industrial en el cuerpo, que era un método ilegal, por así decirlo, casero, donde poníamos silicona para formar nuestro cuerpo. La silicona era aceite industrial de avión, otro día les contaré la historia. Pero no tenía ni idea qué hacíamos si me tenían que poner la inyección acá en el brazo, pero yo tenía silicona industrial. ¿Dónde me la ponen? Y si tengo en los glúteos silicona industrial, ¿dónde me ponen una inyección? ¿Y cuánta carga hormonal tengo y qué problema me puede traer cierta situación respecto de la carga hormonal que tengo por la medicación de hormonas? Entonces, vemos que hay un desconocimiento que tienen que empezar a trabajarse urgentemente, porque hay un desfasaje tanto del conocimiento de las situaciones de géneros e identidades que excede a lo que estamos acostumbrados a escuchar como algo instituido y pétreo, inamovible, en las situaciones de la vida de las personas, en este caso de la salud, Daniel. Sí, solo para aportar a lo que dijo Lara, Daniel, me parece que así como hablamos que las escuelas no son ajenas al sistema en el que están insertas, obviamente que la salud tampoco. Ahí hay una campaña interesante que hizo Uruguay, que si ahora busco rápido el videito te lo comparto, de cómo la falta de perspectiva de género puede llevar a diagnósticos diferentes. Y me parece que es interesante pensarlo de esa forma, porque cuando tenemos a alguien enfrente, ¿sí? Siendo médico, médica, enfermera, lo que sea, y suponemos un montón de cosas, como que es heterosexual, como que me parece que también eso lleva a hacer ciertas preguntas, por lo cual cierto diagnóstico y ciertas intervenciones, muchas veces erróneas, porque estamos suponiendo todo el tiempo desde un sistema cis heterosexual. Entonces me parece que es interesante también pensarlo desde ahí, ¿no? De que, bueno, la perspectiva de género nos lleva a hacer otras preguntas y a estar abiertos a otras respuestas también, y pensar desde otro lado. Ahora sí que si busco la campaña te la comparto. Bueno, yo te doy un ejemplo. Bueno, muchísimas gracias a las dos. Daniel, si querías acotar algo más. No sé si lo conoces. Daniel, con conciencia y dignidad. Hacer de la salud paciente la primera de mis preocupaciones. Y después abajo dice: no permitiré que entre mi deber y mis pacientes se interponga la consideraciones de religiones, nacionalidad, de raza, partido o clase social. Más abajo dice: en el respeto por la vida humana. Son cosas que los médicos hoy por hoy no están dando. Daniel. Sentido, ni nada. Es un... Sí. Perdón, no, te interrumpí simplemente porque se estaba como perdiendo la conexión y no llegamos a escuchar claramente lo que estabas planteando. Capaz si apagás la cámara, a lo mejor mejora un poco el audio. Sí, estaba... A ver ahí, ¿se escucha bien? A ver ahí. Mejor, sí. Le estaba contando que en el juramento médico hay un sector que dice: practicar mi profesión con dignidad. Hacer de la salud de mis pacientes la primera de mis preocupaciones. Más abajo dice: no permitir que entre mi deber
pacientes se interpongan consideraciones de religión, nacionalidad, de raza, de partido o de clase social. Y más abajo dice, en absoluto respeto por la vida humana. Yo creería que a cada médico habría que hacerle recordar el juramento que hacen día a día, para que no cómo tienen que actuar en su trabajo. Eso es todo. Gracias por el tiempo. Bueno, yo permito darle un ejemplo claro de lo que dijo Denise recién. Yo en el 2017 ingresé al Ministerio Público Fiscal y me tuve que ir a hacer todo el chequeo médico. Yo soy una persona gorda, voluptuosa, divina, hermosa, y voy contenta ahí a hacerme el chequeo médico. Y bueno, me tenían que hacer las placas radiográficas. Bueno, me van a hacer las placas. Señora, sáquese el corpiño. Bueno, me pongo el delantal, no sé qué cosa me hacen poner, y me voy a sacar la placa. Pero el médico me dice, no, antes de sacarse la placa, usted tiene que firmarme que no está embarazada. Le digo, soy una travesti, una feminidad travesti, no tengo posibilidad de ser un ser gestante. Me mira un rato y me dice, firmámelo igual. Hasta ese punto llegamos en ciertas cuestiones que, bueno, firmámelo igual. Pero bueno, es un ejemplo de lo que pasa con el sistema médico, ¿no? Ahí compartí la campaña, que se llama ¿Cuál es la diferencia? Por si, digo, que sirve también para pensar el ámbito educativo, no solamente el de salud. Gracias, Denise. Ahí Carolina del Frente Social Migrante tenía la mano levantada, no sé si quería hacer algún comentario, una pregunta. Si justo está lejos del celu, porque las compañías están en medio trabajando también. A ver. Hola, ¿cómo están? Perdón, Hola. sí, soy yo, Rosemary, pero estamos en el comedor Crear es Crecer y estamos justo con el tema de salud hoy día. No, nada, entre las compañeras hoy día estamos hablando del tema de que el tema de género, hay que comenzar yo creo que a modificar bastantes leyes que nos han abandonado, como mujeres, como migrantes, como diversidad, porque entre todo lo que han estado hablando todas ustedes, nos hemos recordado cómo las instituciones, hospitales y todo nos han basureado totalmente. Yo creo que primero hay que comenzar a pelear nuestro derecho, que está ya escrito por la Constitución, y comenzar a trabajar con esto y comenzar a hacer que sea ley, porque nos hemos comenzado a formar desde lo básico, y yo creo que están acá todos mis compañeros viéndolo y escuchándolo, y tratando de mejorar lo que el Estado no hace. Y bueno, sí hay compañeras que están dentro de la Fiscalía, más que nada saben ellas que la ley muchas veces no nos cumplen, y a veces quedamos en vez de víctimas, victimizarios, la seguridad no es completa, la seguridad hoy día por hoy es como prevención nada más, no hay una ley. Yo creo que comencemos a cambiar las leyes y incluir, porque muchos hablan tema de prostitución y cuando en otros países es legal la prostitución, y eso justo estábamos hablando porque hay un debate muy grande de cómo antes se presentaba. Y bueno, yo creo que todos hoy por hoy estamos en el siglo XXI y tendríamos que comenzar a trabajar todo eso. Y comenzar a informar, porque el territorio es el que menos informado está y van siempre a cualquier organización por comida, y no por enseñanza, que es lo más esencial que hay. Porque acá hay mujeres que han visto en el comedor que todas están porque quieren reeducarse y comenzar a avanzar, porque por falta de derechos y por necesidades han dejado sus sueños. Y bueno, así que muy lindo el grupo, y cualquier cosa, si mis compañeras quieren hablar, seguro van a alzar la mano. Muchas gracias, Rosemary. Acá tenemos un comentario de Alicia que dice, y agregar a todo lo mencionado de la perspectiva de discapacidad, porque las personas con discapacidad además están atravesadas por todo lo que ustedes han desarrollado hoy. Entonces, si querés abrir el micrófono y compartirnos algo más sobre este aporte, esta reflexión que hacías recién.
Hola, perdón que estoy sin cámara porque esta compu no está funcionando. No, sí, yo trabajé siempre con personas con discapacidad. Entonces, todo lo que ustedes iban relatando, yo lo iba vinculando con historias, con ejemplos, con ejemplos en las clases, con ejemplos en temas de salud, que son los que estuvieron abordando recién, de todas estas situaciones, cuando además, por ejemplo, en la situación que recién planteaban de una consulta médica, bueno, de pronto la mujer o la persona que se percibe como mujer, o quien sea, además, por ejemplo, es sorda, o además no ve. La parte de todo lo que tiene que ver con lo sexual ante una consulta a la que a lo mejor no le queda otra que ir acompañada y el médico o la médica la ignora, aunque está presente, y le habla a quien lo acompaña, o que tiene que abrirle el resultado de un análisis y enterarse otra por ahí de su embarazo antes que ella, cuando no le interesaba contarlo. Entonces, muchas de esas situaciones, toda la parte de educación sexual integral que nosotros trabajamos mucho con, en mi caso yo era docente y después directora de una escuela para alumnos con discapacidad visual, ciegos o con baja visión. Y nosotros ya estábamos trabajando todos temas de educación sexual integral porque nos dábamos cuenta que era necesario, así, simplemente por conocer a los alumnos, escucharlos, a las alumnas, a los familiares. Entonces participamos en el primer video que el Ministerio de Educación, en la época de Sileoni, sacó con la gente que trabajaba, Marina, en el Ministerio, ahora se me fue el nombre. Mirta Marina. Y entonces aparecimos porque vinieron a filmarlo a nuestra escuela. Además, por esta necesidad, por ejemplo, que se hace difusión que no tiene audio, por ejemplo. Video sin audio. Entonces, las personas ciegas no pueden acceder a ese video de ESI, de Educación Sexual Integral. O sin transcripción. Entonces, los que no escuchan tampoco se enteran de lo que se está diciendo, digo. Entonces, bueno, nada, yo lo traía porque siempre intento incluir, así como ahora estamos con por suerte, ¿no? Con estas perspectivas de género, diversidad, ambientales y demás, porque también estoy como leyendo o enterándome de todo esto de ambiental y los ciclos menstruales y todas esas cuestiones. Entonces, siempre también trato de incluir, aunque sea para ponerlo como en el pensamiento, en una agenda, en una libretita, el tema de la discapacidad, que también atraviesa todas las situaciones, simplemente porque son personas, las personas con discapacidad. Entonces, a partir de ahí, no los define la discapacidad, los define ser personas, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos. Y entonces, a partir de ahí, están atravesados por todo lo que ustedes mencionaron. Nada más, gracias. Muchísimas gracias a vos, Alicia, por tu aporte. Al ¿Queda alguien más que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna consulta? Ah, mira, justo verás que mira, ahí está, si te desmuteaste, si quieres compartirnos. Hola, ¿qué tal? Yo soy profesora de biología en escuelas secundarias y mi pregunta radica en lo que es bibliografía, porque si bien aparte de la parte que se enseña en biología, me empecé a interiorizar mucho más hace un tiempo, pero lo que me pasa es que quizás encuentro bibliografía en donde se tratan, bueno, temas como métodos anticonceptivos y demás, que eso yo ya lo tengo incorporado por la carrera, pero me faltaría como un marco, o no sé si ustedes me recomendarían algún libro en donde haya una estructura por donde comenzar a enseñar ESI. Yo busco información sobre vínculos sanos, violencia y eso, pero no tengo como un marco, que en mi caso yo lo necesito, como por dónde introducir a los chicos en los temas de ESI, aparte de lo que vemos dentro de la materia. ¿Respondo, Lara?
Primero, bueno, de agradecerle a Alicia que trajo la cuestión de la discapacidad. Me parece que cuando pensamos en términos de desigualdades interseccionales, claramente está la cuestión de la desigualdad allí, de la discapacidad, perdón, allí, así que gracias por traerlo también como un tema para pensar. Y en relación a bibliografía, a ver, hay un montón. Yo... digamos, bueno, Graciela Morgade y todo el colectivo de Mariposas Mirabal son referentes en relación a estos temas, así que yo te diría que es una puerta de entrada posible por allí. También tenés en el programa de Educación Sexual Integral Nacional, las resoluciones aportan los núcleos de aprendizaje prioritarios en relación a cómo trabajarlo, y en bibliografía, por suerte, hay un montón. Así que si querés yo te dejo mi correo de la UNIPE y después te paso todos los links digamos, desde donde podés trabajarlo en términos generales y también pensar alguna bibliografía específica para pensarlo desde el área de biología, ¿no? Y poder correrse de esta perspectiva biologicista y médica que venimos acá criticando como la única. Así que si querés yo ahora te dejo mi correo y te paso ahí bibliografía para que puedas consultar y Muchas pensar. gracias. Muchas Ahí gracias. te lo pongo y digo, porque ahora no voy a tener tiempo de buscar las cosas y ponerlas, prefiero que quedemos en contacto. Muchas Yo gracias. por mi parte les comparto mi Instagram, donde me pueden escribir por mensaje. Yo en la Biblioteca Digital Trabazona tengo muchísimos textos que me han enviado, que la verdad tiene bastante como para que puedan chusmear y mirar, y hay libros inclusive donde hay... está bueno, escríbanme al Instagram por privado y les paso el link del Drive, así se los habilito. Ahí se lo estoy escribiendo. Ese es mi Instagram. Buenísimo. Después, Yamila, también lo que se me ocurre, hay grupos, ¿no? En Facebook de ESI en la escuela, diferentes grupos que comparten un montón de materiales. Me hizo acordar esto que dijo Lara del Drive con materiales. ESI en la escuela es uno que se me ocurre, pero donde también podés ahí acceder. Pero bueno, escribime también y ahí compartimos. Bueno, muchísimas gracias. No sé si queda algún comentario, alguna consulta. Queda ahí dando vueltas. Bueno, a ver si justo Albina estaba prendiendo la cámara. No sé, quizás quieran prender todos la cámara, todos, y sacar una foto, ¿viste? Que siempre se hacen esas cosas. Sí, podemos hacer la foto. Gracias, Albina. Bueno, muy interesante, dice acá en los comentarios. A ver, voy a hacer la captura yo. Voy a cerrar. Que se acerquen las chicas del comedor y las que están trabajando la cámara. Ah, mirá Sí. cómo escuchan, se están acercando. Sí, acomódense que ahora en breve saco la captura. Bueno, ahí va, ¿eh? En 3, 2, 1, saco la captura. Perfecto. Bueno, después, sí. Agradezco infinitamente la invitación. Hermoso poder dialogar con vos, Denise. La verdad, apunté todo en mi cuadernito del sindicato, todo acá, todo lo que dijiste, y me sirvió mucho para repensar y elaborar, ¿sí? Qué bueno, Lara, bueno, un placer también compartir con vos y con los compañeros, con las preguntas de intervenciones. Tenemos mucho para seguir avanzando, así que mucho. Ahí llega otro comentario, gracias, qué lindo escucharte, Lara. Bueno, yo por mi parte también agradecerles a las dos por todo el trabajo que realizaron para poder hoy compartir con este conversatorio, sobre todo desde el área de Educación y Derechos de la UNIPE, que está a cargo de Norberto Lipski, que aprovechamos para mandarle un saludo también cordial por participar y acompañarnos en esta jornada. Bueno, les mando un beso a todos y a todas, y bueno, que tengan muy buen fin de semana. Chao, hasta luego, buen fin de semana para todos. Chao. Bien. ¿No te querés despedir?